Si tu llamado naciera de la caída de alguien a quien amas, Jotam, el rey que transformó su reino al honrar a Dios y vivir en silencio. Ese es el eje de nuestra historia. Un hombre que aprendió a gobernar después de presenciar el fracaso de su padre, que entendió la gravedad del servicio público y eligió la discreción como forma de fidelidad. En pocas líneas, Usías fue un rey poderoso, admirado por su fortaleza. Pero su orgullo lo llevó a cruzar una frontera que no le correspondía. Quiso hacer lo sagrado de los sacerdotes, y por ello recibió una corrección severa. Fue aislado por la enfermedad, y su reinado quedó marcado por una advertencia. Crecer bajo esa sombra dejó una huella profunda en Jotam, su hijo. ¿Qué aprende un joven cuando el ejemplo más cercano termina en humillación pública? ¿Cómo se forja un liderazgo que no busca aplausos, sino preservación y reverencia? Si esta historia está hablando a tu corazón, comenta desde dónde nos ves y suscríbete para más historias bíblicas. La escena de la caída del padre no es un simple dato, es el choque que pone en marcha todo lo que vendrá. Las fuentes bíblicas nos dicen con brevedad que Usías se enorgulleció hasta profanar el lugar santo y fue castigado con lepra. Por esa razón, fue excluido del trato público y su hijo tuvo que ocupar el espacio de gobierno. Más allá de esos hechos, podemos imaginar, sin afirmar, el clima en el palacio, el rumor en los pasillos, la mezcla de vergüenza y temor, la mirada de los ministros que ya no sabían a quién rendir lealtad. Esos elementos, como toda interpretación, nos ayudan a comprender la profundidad de la formación de Jotam. No son añadidos a la escritura, sino puentes para entrar en el corazón del relato. De niño y luego de joven, Jotam observó dos verdades opuestas, la gloria que había sido y la corrección que llegó. Vivir entre el recuerdo de trofeos y el silencio de la reclusión es una escuela dura. Allí se aprende a medir las palabras, a calibrar las acciones. Se aprende que el poder sin límites lleva a la ruina. La corrección de su padre funcionó, siquiera sea por contraste, como una lección viva sobre los límites del liderazgo. El temor de Dios, esa reverencia que no es miedo paralizante, sino reconocimiento de un orden, comenzó a formar en él un freno contra el orgullo. ¿Qué significa en la práctica vivir en silencio? No lo entendamos como pasividad. El silencio que marcó a Jotam se parece más a una disciplina interna. Evitar el brillo innecesario, dar espacio a la voz autorizada del sacerdocio, preferir la obra a la proclamación. Imaginarlo andando por los corredores del palacio en calma, escuchando a los ancianos, revisando mapas y planillas más que corriendo tras fanfarrias, nos muestra un tipo de liderazgo que cultiva la sobriedad. Esta imagen es una dramatización interpretativa para ilustrar su estilo. Lo que la escritura señala con claridad es su discreción y su respeto por los límites religiosos. Esa formación no lo volvió un hombre tímido o ineficaz. Muy al contrario, Jotam demostró que el silencio puede ser fuerza. Desde su corregencia y luego durante su reinado, la Biblia registra acciones concretas. Reforzó ciudades, construyó torres, reparó muros y ordenó la administración militar. Cada obra, vista en su contexto, tiene un propósito: proteger, sostener y estabilizar. No se trató de obras monumentales para la vanidad personal, sino de medidas orientadas a la seguridad y al bienestar común. No afirmamos con ello que cada iniciativa fue perfecta. Lo que sí podemos sostener es que estas decisiones produjeron un resultado tangible, un tiempo de estabilidad y una derrota militar de los filisteos y amonitas que reafirmó la autoridad de Judá. Detengámonos un momento en la idea de temor de Dios como límite. En la narrativa bíblica, este temor no es una emoción pasajera, sino un principio regulador. Impide que el líder se coloque a sí mismo en el centro del culto o de la justicia. Usías no respetó ese límite. Jotam, por el contrario, lo respetó. En el terreno práctico, respetar límites significa saber qué corresponde a cada función. Los sacerdotes cuidan lo sagrado, los gobernantes administran la ciudad. Confundir roles puede causar daño.
Hoy, cuando los líderes enfrentan tentaciones de usurpar espacios ajenos, sea por orgullo, por debilidad o por ignorancia, la lección permanece vigente. La sabiduría incluye reconocer el lugar propio y honrar el lugar del otro. No es raro que la fidelidad de Jotam pasara desapercibida para la multitud. Muchas veces la nación permaneció en una religiosidad indiferente, hasta idólatra en periodos sucesivos. La coherencia de un gobernante no asegura inmediatamente la transformación masiva. Sin embargo, la coherencia construye estructura. Imaginar una ciudad donde los puentes están intactos, los muros reparados y las guarniciones organizadas permite intuir cómo la vida cotidiana se sostiene a pesar de la indiferencia popular. Este ejemplo nos recuerda que la obra de un líder fiel tiene efectos acumulativos, muchas veces silenciosos, que se manifiestan en la seguridad y en el orden. Hablemos ahora de obras concretas, siempre con la atención de no agregar a la escritura más de lo que ella dice. Los textos afirman que Jotam edificó puertas en la casa del Señor, reparó ciudades y fortificó posiciones militares. Estas tareas implican, en el lenguaje cotidiano, dos cosas: visión a mediano plazo y administración responsable. Fortificar una ciudad no es solo levantar muros, es evaluar recursos, coordinar obreros, distribuir materiales y prever mantenimiento. Gobernar bien también implica crear sistemas, jueces confiables, oficiales entrenados, cadenas de responsabilidad. Cuando leemos que Jotam formó un ejército preparado y que hubo, como consecuencia, una victoria que trajo tributo durante 3 años, lo que subyace es una lección administrativa. La preparación y la disciplina producen capacidad de respuesta. ¿De qué modo la fidelidad personal se tradujo en eficacia política? Aquí hay una línea sutil. Si un rey vive con temor de Dios, no siempre obtendrá aplausos, pero tendrá criterios sólidos para actuar en interés del pueblo. La ética del servicio, más que la búsqueda de glorias personales, conduce a políticas que priorizan el bien común: reparar caminos, asegurar provisiones, mantener la paz interna. Jotam parece haber entendido que gobernar es, en esencia, una responsabilidad que trasciende la vanidad. Esa verdad ilumina una de las claves prácticas que extraemos hoy. Cuando el ejercicio del poder se centra en la preservación de la comunidad en lugar de la exaltación personal, los frutos pueden no ser espectaculares, pero sí duraderos. La victoria frente a los amonitas es especialmente ilustrativa. No fue una intervención milagrosa narrada con prodigios, fue el resultado de una nación que, organizada y liderada con prudencia, supo defenderse y obligó al enemigo a pagar tributo por 3 años. Ese tributo puede leerse como reconocimiento de autoridad, una forma práctica de legitimidad. La enseñanza aplica a líderes actuales. La credibilidad se construye con hábitos constantes, con profesionalismo y con resultados tangibles. No se debe confundir esto con una promesa de éxito garantizado. La Escritura y la vida muestran que aún la fidelidad experimenta resistencia, pero sí nos invita a valorar la coherencia operativa por encima del brillo inmediato. Transitar del gobierno práctico al legado nos conduce a una verdad dolorosa: el ejemplo no garantiza continuidad. Jotam murió y su hijo Ahaz rompió gran parte de su obra. Aquí hay 2 lecciones paralelas. La primera, pastoral. La fidelidad de una generación es valiosa aun cuando las siguientes tomen decisiones diferentes. El bien hecho ofrece a la posteridad una posibilidad, no una certeza. La segunda, preventiva. Si eres líder, no basta con obrar bien, también debes preparar sucesores y sembrar en la sociedad valores sostenibles. Esto no implica manipular ni garantizar el futuro político, sino formar carácter y estructuras que faciliten la continuidad del bien. Algunos lectores podrían sentir fastidio ante esta conclusión. ¿De qué sirve entonces ser fiel si mi legado no dura? La respuesta pastoral no es simple resignación ni cálculo utilitario. El testimonio bíblico enseña que la fidelidad tiene valor en sí misma. Hacer lo correcto no siempre produce recompensa visible, pero sí constituye una fidelidad que honra a Dios y beneficia a quienes viven en el presente. Además, muchas veces las obras de una vida vuelven a florecer en tiempos futuros, porque las estructuras, aunque sean descuidadas, no desaparecen por completo. La memoria, la arquitectura y la ley pueden ser reavivadas. Por eso, aunque el hijo de Jotam eligiera otro camino, el testimonio del padre continúa siendo relevante para nosotros. Ahora conviene detenernos en aplicaciones prácticas y concretas para líderes y creyentes que escuchan hoy. No busco ofrecer una receta mágica,
propongo caminos sencillos, anclados en el ejemplo que acabamos de ver. Primero, cultiva el silencio formativo. No confundir silencio con inacción. Es un espacio para escuchar, para medir palabras, para recibir corrección. Practicar el silencio significa, por ejemplo, reservar tiempos de evaluación personal, solicitar consejo de personas maduras y evitar decisiones impulsivas. En la práctica, un líder puede instaurar una rutina de rendición de cuentas semanal, mantener un círculo de consejeros honestos y aprender a comunicar menos y ejecutar más. Segundo, respeta los límites de tu función. Esto es concreto. Define claramente las responsabilidades en tu equipo, respeta la competencia profesional de otros y evita improvisar roles que pertenecen a instancias especializadas. En el caso bíblico, los sacerdotes, hoy quienes tienen mando espiritual o técnico. Un gesto simple y poderoso es crear organigramas claros y procedimientos que eviten la concentración de poder. Tercero, prioriza obras que protejan y sostengan. En el relato, Jotam invirtió en infraestructura y defensa. Hoy eso puede traducirse en políticas de cuidado, asegurar sostenibilidad financiera, invertir en formación, atender necesidades básicas de la comunidad. No todo es espectacularidad. Muchas veces las decisiones más sabias son las menos visibles. Mantenimiento, formación, justicia cotidiana. Cuarto, forma sucesores con integridad. No solo se trata de elegir a alguien que te sea afín, sino de invertir en carácter y capacidad. La formación comienza temprano. Delega responsabilidades y permita que otros aprendan bajo supervisión. Una práctica concreta es diseñar procesos de mentoría y sistemas de evaluación para quienes aspiran a cargos mayores. Quinto, acepta que el reconocimiento social puede ser escaso. Jotam no buscó aplausos, gobernó bien a pesar de la indiferencia de su pueblo. Esto nos enseña a medir el éxito con criterios internos y morales, no siempre con el aplauso externo. Una disciplina cotidiana es mantener un diario de fidelidad, anotar decisiones difíciles y las razones de integridad que las sustentan, para sostener la convicción cuando el eco público falte. Sexto, cuida que la reverencia religiosa impregne la vida pública sin confundir funciones. Decir temor de Dios no equivale a imponer rituales ni a mezclar indebidamente religión y administración. Se trata de un principio ético que restringe el abuso del poder y protege lo sagrado. En la práctica, esto se traduce en políticas respetuosas de la conciencia, colaboración con líderes espirituales y límites claros entre ceremonia religiosa y administración pública. Cada una de estas aplicaciones es traducible en hábitos concretos. Por ejemplo, instituir espacios de escucha antes de tomar decisiones cruciales, consultar a expertos y líderes espirituales, documentar procesos, auditar obras y rendir cuentas, capacitar a los equipos en valores y ética, realizar examen de conciencia personal con regularidad. No son fórmulas infalibles, pero sí prácticas que fomentan una gobernanza sana, ambiente de confianza y durabilidad. Quisiera detenerme un instante en la palabra silencio, porque, mal comprendida, puede ser peligrosa. Hay silencios que amparan negligencias y otros que custodian la prudencia. El silencio de Jotam, tal como lo entendemos aquí, no es omisión de solidaridad ni escapatoria frente al sufrimiento del pueblo. Al contrario, su silencio es una técnica de liderazgo que permite oír, planificar y actuar con criterio. Frente al ruido constante de consejos, elogios y demandas, el silencio deliberado crea espacio para establecer prioridades. No confundamos, pues, silencio con indiferencia. También cabe notar algo importante sobre la relación entre temor de Dios y poder. El temor no anula la acción, sino que la orienta. Los límites que impone el respeto a los sagrados son, paradójicamente, liberadores. Evitan que la persona en mando se convierta en su propio ídolo. En ese sentido, el freno moral contribuye a la estabilidad institucional. Usías lo aprendió de la peor manera, Jotam de la mejor forma posible, mediante contención, reconocimiento de la autoridad sacerdotal y servicio práctico. En la vida comunitaria, los ciudadanos también tienen responsabilidad. El relato deja entrever una crítica leve a la masa indiferente. Incluso cuando un buen gobernante aparece, la transformación colectiva exige corresponsabilidad. La fidelidad de unos pocos puede sostener por un tiempo el bien común, pero la comunidad entera debe elegir la continuidad del camino justo. Aquí hay una aplicación directa para creyentes en sociedad. No deleguemos todo a los líderes, cultivemos integridad cívica, exijamos responsabilidad y participemos activamente en la vida pública. Al acercarnos al final, regresemos al peso del legado.
Jotam no buscó fama, su esperanza fue la estabilidad del reino. Aunque la posteridad no siempre honra el sacrificio, su nombre permanece en las páginas sagradas como ejemplo de mesura y eficacia. Esta permanencia nos interpela. ¿Cómo queremos ser recordados? No se trata de vanidad, sino de coherencia intencional. Cada acción tiene efecto acumulativo. Un muro reparado, una ley justa, una práctica honesta. Esos detalles forman la trama de una nación. La invitación final es a vivir con reverencia y a tomar la discreción como un aliado para la responsabilidad. Antes de cerrar, permíteme dar 2 ejemplos contemporáneos, no para equiparar personajes ni tiempos, sino para iluminar las mismas dinámicas en nuestra experiencia. Piensa en un director de una institución que renuncia a imponer su nombre en cada proyecto y en cambio crea equipos que puedan sostener las iniciativas después de su salida. O imagina a una pastora que prioriza la formación de liderazgo laical en vez de concentrar todo el carisma en su persona. Ambas situaciones muestran que la prudencia y la visión de futuro forman liderazgos sanos. Estos paralelos son interpretaciones aplicadas al presente, no juicios históricos sobre Jotam ni comparaciones literales. Ahora, como cierre pastoral, te dejo con una breve oración. Señor, reconocemos que muchas veces el poder tienta y el silencio pesa. Danos la sabiduría de Jotam para gobernar con reverencia, la humildad para respetar los límites y la constancia para obrar con fidelidad aunque nadie nos aplauda. Que nuestras manos construyan muros de justicia y nuestras decisiones protejan a los vulnerables. Amén. Si esta historia te tocó, comparte el video y suscríbete. Que Dios te bendiga.